Hoy haremos unas tortitas de lenteja veganas ideales para darle uso a esos vegetales viejitos que tenemos en la nevera. Según Naciones Unidas, si el desperdicio de comida pudiera ser representado por un país, estaría en el top 3 de los emisores de gases invernadero, después de Estados Unidos y China. Bienvenidos a The Food Explainer, yo soy Miguel. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita de notificación para que siempre hagas parte de esta aventura basada en plantas. Para esta receta necesitamos 492 gramos de lenteja cocida, media cebolla cabezona, 75 gramos de tallos de espinaca, 21 gramos de tallos de apio, 4 tallos de cilantro, una cuchara de chía, 40 gramos de avena molida, 44 gramos de almidón, media cucharita de sal, un cuarto de cucharita de comino, un cuarto de cucharita de pimienta y media cuchara de aceite. En thefoodexplainer.co podrás encontrar todos mis artículos y las recetas con tips para su elaboración, posibles sustituciones y cantidades en gramos y tazas. Comenzamos partiendo la cebolla en pequeñas líneas verticales. Hacemos cortes horizontales y cuando hayamos terminado, cortamos nuevamente en vertical para lograr cubitos pequeños. Llevamos a una sartén junto a un poco de aceite a fuego medio bajo. Debemos cocinar hasta que la cebolla esté suave y adquiera un poco de color. En una procesadora agregamos la mitad de las lentejas. Ten en cuenta que las lentejas deben estar escurridas. Si agregamos más líquido a esta preparación, la textura final variará y necesitarás agregar más almidón o avena. Cortamos los tallos de la espinaca, el apio y el cilantro en trozos pequeños. También puedes agregarlos enteros a la procesadora. A mí personalmente me gusta picarlos ya que quedarán mucho más finitos en la mezcla. Agregamos a la procesadora la cebolla y los tallos. En este caso estoy utilizando los tallos de la espinaca y un apio viejito que tenía en la nevera. Esta receta es ideal para incorporar aquellos vegetales que han perdido su frescura o partes de ellos que generalmente terminarían en la basura. Procesamos hasta que todo esté bien integrado. Sacamos la mezcla y la ponemos en un bowl. Volcamos las lentejas enteras al puré. Añadimos la chía, la avena molida, el almidón, la sal, el comino y la pimienta. Mezclamos con una espátula hasta que todo esté bien incorporado. Si puedes, muele la chía para que quede distribuida en toda la mezcla. Es muy importante que tomemos conciencia sobre el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, en Europa aproximadamente el 42% de los alimentos producidos se pierden después de ser comprados. Esta es la consistencia que debemos buscar. Aunque es un poco húmeda, podemos darle forma con las manos o como te mostraré más adelante. Calentamos una sartén a fuego medio bajo y agregamos con ayuda de una brocha un poco de aceite. Este es un truco buenísimo para evitar el exceso de aceite, ya que cuando lo hacemos directamente desde la botella, solemos agregar mucho más aceite del que necesitamos. Cuando el aceite esté caliente, agregamos un poco de la mezcla. Con una espátula aplanamos ligeramente y damos forma. Sin importar la dieta que llevemos, podemos cuidar el ambiente desde nuestra cocina, ya que al no desperdiciar alimentos, se reduce la emisión de metano y sacamos provecho a todos los recursos naturales que fueron necesarios para cultivarlos. Dejamos cocer por cada lado hasta que estén dorados. Cada que vayamos a poner más mezcla, debemos poner un poco más de aceite. Si las moldeamos con las manos, su forma será mucho más pareja que si lo hacemos con una espátula. Te recomiendo hacerlas a fuego medio bajo para que los almidones puedan cocinarse bien y le den estructura. Además, no van a tender a quemarse tan fácilmente. Una vez listas, puedes servirlas con un poco de pico de gallo o hacer un sándwich con el pan que hicimos en el video anterior. Te dejo el enlace aquí. Es una combinación que te dará muchos nutrientes, proteína, grasas insaturadas y fibra. Espero hagas esta receta y la disfrutes junto a tu familia o tus amigos. En la cajita de descripción te dejo un enlace a thefoodexplainer.co
para que conozcas con exactitud los ingredientes y puedas replicarla sin problema. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tu familia y tus amigos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de The Food Explainer.